Hola Claudia, buenas noches. Vamos a esperar un par de minutos más, por favor, por si alguno de tus compañeros se conectara, porque son bastantes. Entonces, si fuese el caso, por favor, te pido solo 2 minutos más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, está bien. Bueno, Claudia, vamos a iniciar de una buena vez. Voy a compartir pantalla. Y otra cuestión, no inicio mi cámara porque la conexión de mi internet no es muy buena. Entonces, para que no se corte el audio y me puedan seguir, por favor. Y también cualquier otra duda, dado que voy a compartir pues la pantalla completa, por el micrófono, por favor. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Bueno, ya me conocen, ya se cargaron los videos de presentación, ya saben mi perfil. Para los compañeros que van a ver la sesión grabada, me he percatado que ya algunos llevan un avance importante, un par de alumnos ya tiene todas las actividades cargadas, pero la gran mayoría todavía no. Y es ahí donde nosotros le vamos a dar un sentido a nuestra sesión, porque lo que voy a tratar el día de hoy, por lo menos debería servirnos para lograr responder hasta el producto 7, si mal no recuerdo, los últimos, el 10, 9, 8, no, porque eso es lo que corresponde al marco teórico, no alcanzaríamos a ver todo ello en la sesión del día de hoy, pero lo que corresponde a qué es un problema, qué es la investigación, objetivos, hipótesis, etcétera, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y que si bien aquí en la presentación no lo voy a señalar a manera de esto es para el producto 1 o esto es para el producto 2, sin duda con las anotaciones que puedan hacer, les será de ayuda y les será pertinente para que puedan hacer ustedes la carga de los productos. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero es, bueno, es metodología de la investigación 1. ¿Qué significa? Pues que va a haber metodología de la investigación 2. Nuestra sesión tiene una continuación donde en la segunda materia pues se van a reforzar algunos elementos teórico-conceptuales que vamos a abordar hoy, y otra parte que se evalúa lo que es la investigación en su parte práctica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente, que en metodología de la investigación 1 nosotros nos centramos en lo que es y en lo que implica el proyecto de investigación, ¿ok? Y al igual que se inicia lo que es la investigación en su parte teórica, pero no pasamos en lo absoluto a la parte práctica. Eso quedará para la materia de metodología de la investigación 2. Dicho esto, bueno, partamos de lo siguiente, vamos a ubicarnos de qué trata. A ustedes ya también se les ha preguntado ahí en el producto 1, ¿qué es investigación? ¿Para qué sirve esto? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a señalarlo nosotros para comenzar propiamente el contenido de nuestra sesión.
Si nosotros partimos de una definición general, bueno, vamos a tener que investigar, es indagar, averiguar, buscar, pero también y evidentemente es pensar, es aplicar las capacidades intelectuales para conocer algo o para resolver un problema. Desde luego, esto significa que la investigación no solamente la ejercemos en nuestra vida profesional, en nuestra vida académica, sino que también la llevamos a lo que es nuestra vida cotidiana. Esto es importante por lo siguiente. Debemos distinguir que una cosa es la investigación que se hace a nivel profesional y otra cosa es la investigación que se hace a nivel académico. Cuando nosotros estamos estudiando la licenciatura o algún posgrado, como puede ser la maestría o el doctorado, estamos haciendo investigación académica. Cuando ya formamos parte de alguna empresa, tanto pública como privada, también podemos seguir haciendo investigación, pero esa ya es lo que denominaremos investigación de corte profesional, como por ejemplo lo hacen las instituciones públicas como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando hacen, por ejemplo, sus estadísticas para ver el desempleo, cuántas mujeres, cuántos hombres laboran, cuántos no, etcétera. Bueno, eso también es hacer investigación, pero diríamos ahí, estamos hablando de investigación a nivel profesional. Otro, por ejemplo, lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ustedes se meten a su página, ahí van a poder encontrar una serie de elementos muy interesantes donde pues también ellos hacen investigación, pero ahí decimos ya investigación a nivel profesional, donde nos están reflejando nuestra realidad a día de hoy. Otra, por ejemplo, para poder desarrollar la vacuna contra la COVID-19, bueno, hay que desarrollar investigación. Eso es investigación a nivel profesional, pero nosotros todavía no estamos en esa parte, todavía estamos en un ámbito formativo. Entonces, les decía que tanto a nivel licenciatura como maestría o doctorado, lo que nosotros podamos investigar va a ser una investigación de corte académico. Pero por otra parte, en nuestra vida cotidiana también esto se refleja. Entonces, piensen algo similar. Piensa lo que es, una profesión, aunque esté en formación, y piensa, por ejemplo, un oficio. Lo que pueda ser un señor carpintero, un herrero, etcétera, pues de alguna forma también desarrollan sus propias formas, sus propios métodos para poder llegar a algo. Ah, bueno, eso significa entonces que no solamente tiene que ser la investigación, digamos, metódica al 100% para poder indagar, averiguar o buscar algo, sino que también puede ser a niveles de corte, digamos, a niveles cotidianos, ¿de acuerdo? Surge entonces la pregunta, ¿dónde nos encontramos nosotros? Lo que se expone y lo que nos están pidiendo en la materia y que nos van a pedir después en metodología 2, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Bueno, en investigaciones de corte académico y sobre todo para metodología 1, les repito, van a ser investigaciones de corte teórico. Perfecto, eso es la investigación. Ahora, perdón, aquí sí se repite esta diapositiva. En términos más precisos, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Para poder entender esta definición, vamos a analizar cada uno de los términos que la componen o la constituyen. Hablamos nosotros de algo sistemático cuando hablamos de un orden o cuando hablamos de una estructura. Evidentemente, no podemos ser caóticos si es que buscamos encontrar resultados. No hay manera. El caos no nos permitiría llegar a absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, la sistematicidad o lo sistemático es importante en tanto nos aporta estructura. Por su parte, la crítica, bueno, ¿a qué nos referimos con una crítica? ¿Por qué en la investigación tenemos que ser críticos? Por lo siguiente, decíamos que cuando investigamos utilizamos pues las capacidades o las facultades del pensamiento, evidentemente, y para poder aplicarlas de una forma oportuna y de una forma correcta, desde luego que para poder procesar la gran cantidad de información ante la que estamos expuestos, e información que por supuesto nosotros hacemos un esfuerzo por recuperar,
no podríamos hacer una adecuada investigación si todo lo que encontramos nosotros lo consideráramos útil, ¿de acuerdo? ¿Qué significa entonces la crítica? Crítica no significa ser o aportar una cuestión negativa respecto a algo, no. Hacer crítica es hacer análisis. ¿Y qué es hacer un análisis? Bueno, cuando nosotros analizamos algo es porque lo estudiamos en sus partes, en las partes que constituyen la forma o las maneras en que se conforma. No es lo mismo estudiar algo en el todo, tal y como se nos presenta, que comenzar a ver qué va primero y qué va después, qué es lo esencial y qué es lo periférico, ¿de acuerdo? Entonces, criticar es analizar y para poder hacer una crítica necesitamos hacer una revisión completa de los elementos que están constituyendo eso que vamos a estudiar. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Un fenómeno, pero ahorita llegamos. Y además de lo sistemático y además de la crítica, en las investigaciones de corte académico nosotros requerimos de otro elemento y ese otro elemento es la parte empírica. ¿Por qué estaríamos poniendo esto como un requisito? Bueno, por una sencilla razón. Hay una parte de la filosofía y también hay una parte de la religión que sí se encargan de estudiar aquello que no existe o aquello que no es constatable, ¿ok? En términos sencillos, bueno, filosóficamente hablando, diríamos la parte metafísica. Pero nosotros no vamos a investigar lo que es metafísico, porque de entrada, de acuerdo a lo que dijo Immanuel Kant, un filósofo alemán, solamente podemos conocer aquello que es palpable, aquello que es un fenómeno, es decir, aquello que se manifiesta. Y habrá algunas otras formas, por ejemplo, divinas, santas o deidades o Dios, que nosotros no podemos constatar o que no se nos aparece como algo constatable. Y ante esto, Immanuel Kant, que por cierto, la definición que les di de crítica también la he tomado de él, Immanuel Kant nos va a decir, ok, está bien, no todo se puede conocer, pero aquello que no podemos conocer, sí que lo podemos pensar. Ah, perfecto, entonces, habrá, ya les decía, una parte de la teología y una parte de la filosofía que se van a encargar de estudiar esos elementos, ¿vale? Y los van a estudiar pues porque son importantes. Ahorita no viene al caso, no voy a profundizar en ello ni mucho menos, pero lo digo para contrastar con esa parte empírica que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a estudiar aquello que sí existe, aquello que tiene la categoría de existencia. Y aquello que existe, pues es aquello que se manifiesta, es decir, aquello que es palpable. Eso que es palpable nosotros lo vamos a denominar como un fenómeno y puede haber muchos tipos de fenómenos, fenómenos físicos como la lluvia, como un volcán, pero también puede haber fenómenos sociales como una manifestación, como un golpe de estado, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos porque implican un orden, una crítica porque hay que hacer análisis profundos y sobre algo empírico, es decir, sobre algo constatable respecto al estudio de un fenómeno. Sin embargo, la investigación en sí misma, pues no es sistemática. ¿Por qué, alumnos? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una composición en los conceptos, metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, si ya hemos respondido qué es la investigación y cuándo es que aplicamos la investigación, la siguiente pregunta evidente, desde luego, es ¿qué es la metodología? Bueno, la metodología por su parte es el camino, es decir, la forma, la estructura. En una palabra, la investigación es el fondo, mientras que la metodología es la forma. Digámoslo de la siguiente manera, la metodología en sí misma es una cuestión abstracta, ¿ok? Yo les puedo decir cómo se hace una justificación, cómo se hace una hipótesis, un marco teórico, pero si al final del día no hacemos esa justificación, no conformamos una hipótesis o un marco teórico, pues el que yo defina estas categorías o estos conceptos queda en término abstracto, ¿ok? Un problema de investigación es tal cosa, pero si no lo aplicamos, pues no hace mucho sentido.
Por eso yo digo que la metodología en sí misma es estéril, a menos que la apliquemos sobre un problema concreto, luego entonces vamos a poder sacar el mayor provecho de ella. De tal manera que metodología e investigación están correlacionadas de una forma muy estrecha. Por eso les decía que la investigación es el fondo, es decir, la investigación es el contenido, mientras que la metodología es la forma. Luego entonces nosotros en nuestras diversas áreas, no importa si es derecho, si es administración, mercadotecnia, contabilidad, etcétera, la metodología va a ser la misma para todas. En algunos aspectos, por supuesto, va a encontrar alguna particularidad, desde luego, pero la metodología en términos genéricos aplica de la misma manera para todas. ¿Qué es lo que cambia? Evidentemente, el contenido, porque un problema de administración, de derecho, de contabilidad, finanzas, economía, filosofía, no sé, física, química, pues no se va a tratar de la misma manera. Los problemas en sí cambian, pero cambian por el área que los aborda, no por la metodología. ¿De acuerdo? Ok, surge entonces una serie de preguntas que de alguna manera nos invitan a pensar, bueno, ¿y cómo puedo yo iniciar una investigación? Que de alguna manera es lo que se les está proponiendo en el contenido de nuestra asignatura y de esto seguramente ya se han dado cuenta aquellos que han avanzado o los que han estado leyendo el manual o la guía. Desde luego, la pregunta es, ¿y cómo puedo yo iniciar una investigación? Toda vez que ya hemos dicho que estamos hablando de una investigación de corte académico. Bueno, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué enfoque de investigación vamos a trabajar? ¿Qué puedo investigar? ¿Por dónde inicio? ¿Hasta dónde debe llegar mi investigación? Y debe tener un impacto. Si ustedes logran apreciar, en estas preguntas no solamente nos estamos incluyendo nosotros, sino que también estamos incluyendo a la comunidad en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hacer investigación en nuestros días no es hacer investigaciones en términos solipsistas, es decir, en términos solitarios o individuales, ¿no? La investigación hoy en día y sobre todo la investigación académica se hace para tener un respaldo con los otros. Es decir, alguien más me va a evaluar y generalmente quien te va a evaluar es un especialista en el área en la que estás, administración, derecho, etcétera. Por eso surge la pregunta, y bueno, ¿y debería tener un impacto? Hay ciertos tipos de investigación que podemos hacer nosotros para nosotros mismos, pero de ninguna manera esas investigaciones las podríamos considerar como un conocimiento o como un conocimiento válido, a menos que reciban el respaldo de la comunidad en la que tú te encuentras. Esto es necesario, por supuesto. Hace en el siglo XVII o en el siglo XVI no lo era porque ni siquiera no habían estas comunidades. Aunque ya existía la universidad, la primera universidad se funda en Italia, en Bolonia, en el año 1088. Aunque ya existían comunidades, no se le daba pues todavía esta importancia. Para lo que es hoy en día, nos tenemos que leer entre todos para poder retroalimentarnos. Pero bueno, surgen este tipo de preguntas y claro, lo más importante es, bueno, ¿por dónde iniciar? ¿Qué puedo yo considerar como un fenómeno que puede estudiar o qué puedo yo considerar como un problema? Y entonces, fíjense muy bien, aquí ya entramos a algo muy particular y algo muy particular hablando en términos de metodología, ¿de acuerdo? Pero bueno, de lo dicho hasta aquí, que de alguna forma es la gran introducción a la materia, ¿tienen alguna duda o alguna cuestión? No, yo voy bien por el momento, gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, de alguna forma ese es el preámbulo. Yo me voy a ir a exponerles ya algo muy preciso, alumnos. Es decir, lo que te voy a exponer ahorita, fundamentalmente, es lo que se requiere para poder hacer una tesis, ¿ok? Pero si te voy a exponer lo que se requiere para hacer una tesis, significa que también lo podemos tomar en cuenta, pues, para hacer, por ejemplo, algún ensayo o, por ejemplo, para hacer algún artículo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar la máxima, el texto más extenso académicamente hablando, pues que sería una tesis, pero hay que tomar en cuenta que nos sirve, pues,
para cualquier otro tipo de investigación académica. Bueno, ya en términos metodológicos, para poder generar conocimiento, nosotros debemos abordar, decíamos hace un momento, un problema o debemos también abordar lo que es un fenómeno. Y te dije yo, hay problemas sociales y hay problemas físicos. ¿Por qué? Pues porque depende del área. Están las ciencias sociales y las ciencias exactas. Cada cual aborda sus propias realidades, lo que han seleccionado del mundo, de la realidad, pues para estudiarlo con su propio enfoque, con su propia perspectiva. Bueno, ¿cómo voy a tener yo la oportunidad de decir qué es lo que voy a estudiar? Vale, lo primero es, ya en términos metodológicos, requerimos forjar un título de investigación. Este título de investigación va a ser un título tentativo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros iniciamos la investigación, pero evidentemente hay muchos elementos que no conocemos. Por eso vamos a aproximarnos a investigarlos. Y dado que no los conocemos, puede ser que en algún momento encontramos alguna información muy relevante que cambia la perspectiva de lo que estábamos trabajando y entonces el título de investigación también puede cambiar. Por eso es que el título de investigación es tentativo. ¿Cuándo dejará de ser tentativo? Cuando ya tengamos el producto completo, el texto, la tesis, el ensayo o el artículo de investigación, ¿vale? Bueno, hay algunos lineamientos metodológicos que se nos ofrecen y que yo les invito a seguir para poder lograr forjar un título de investigación, sobre todo preciso, conciso y sobre todo que sí sea realizable. En ocasiones cuando nos vamos iniciando en la investigación, pues queremos investigar 1000 cosas, eso no se puede. Nosotros debemos plantear solamente una cuestión a investigar. Tiene que ser un problema y tiene que ser un fenómeno, ¿vale? Y para ello lo que se nos dice es que nuestro título tiene que ser informativo, atractivo y simple, o sea, conciso. ¿Por qué? Porque en el título de investigación nosotros tenemos que decirle a la persona que nos va a leer, a nuestra comunidad, de qué se trata nuestro trabajo. Ojo, en el título no le vamos a explicar el problema, no nos vamos a justificar, no. Solamente tenemos que decir de qué se trata. Y de preferencia, y cuando un buen título está construido, pues la persona que nos está leyendo en una lectura, en un primer vistazo, ya sabe de qué se trata. Ojo, puede ser que no conozca sobre el tema, pero al menos ya sabe de qué se trata, ¿de acuerdo? Debe ser descriptivo, pero no extenso, es cierto, hay una limitación o una limitante para lograr forjar nuestro título de investigación y hablamos de 20 palabras. Si utilizamos más de 20 palabras es porque no estamos planteando bien el título. ¿Y esto qué implica? Que seguramente estamos justificándolo o estamos tratando de contextualizarlo, pero no. El título debe ser preciso. Hay que evitar siglas y abreviaturas en el título y cuantos menos signos de puntuación utilicemos, mucho mejor. Y desde luego hay que utilizar frases afirmativas y términos precisos. Pero ¿en qué sentido decimos lo de afirmativo? Fíjense aquí. Lo que se les pide con el título es una proposición. ¿Por qué? Porque el título de investigación no puede ser una pregunta, pero tampoco puede hacer una afirmación en sí misma. Por eso les digo, es una proposición. Es decir, si yo afirmo algo, significa que entonces no hay un problema a investigar, porque ya lo estoy afirmando. Entonces, la forma en la que yo debo decirlo, ni es pregunta ni es afirmación. Es una cuestión complicada, pero es una proposición que solamente está enunciando, ojo, solamente está enunciando el problema que se va a investigar. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? La dignidad, el concepto de dignidad como fundamento de los derechos humanos. El concepto de dignidad como fundamento de los derechos humanos. Eso no es una afirmación en sí misma y tampoco es una pregunta, es una proposición. ¿Qué significa? Pues que ahí se va a estudiar si realmente el concepto de dignidad fue una fundamentación para que los derechos humanos se constituyeran. ¿Ok? No sé, otro, por ejemplo, el análisis FODA
como una herramienta sólida para encontrar mejoras en las empresas del sector privado. Ah, bueno, es evidente que ya sabemos que sí es una herramienta, pues, pero es un ejemplo, ¿ok? El análisis FODA como una herramienta para mejorar el rendimiento de las empresas del sector privado. Ok, no es ni una afirmación, pero tampoco es una pregunta. Ahora, además de este requisito, ¿qué debe de contener? Las variables. ¿A qué nos referimos con las variables? Las variables son los conceptos dignidad, derechos humanos. En el otro ejemplo, análisis FODA, rendimiento, creo que dije rendimiento, y empresa de sector privado. O sea, las variables son los conceptos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, si digo cómo o si digo dónde, eso no es un concepto. El concepto en sí mismo, pues, es aquel término que nos está designando una parte de la realidad, ¿ok? Ese es la variable. Ahora, ¿por qué hablamos del quién? Generalmente, cuando nosotros vamos a trabajar investigaciones desde las ciencias sociales o desde las ciencias exactas, debemos decir sobre quién vamos a proceder a ese estudio. Por ejemplo, en el ejemplo que les dije, el concepto de dignidad como fundamento de los derechos humanos, esa es una investigación puramente teórica, porque no aborda ninguna realidad concreta, ni habla sobre personas, ni nos dice en dónde lo va a estudiar. Entonces, es una investigación puramente teórica, a lo mejor es una investigación puramente filosófica. Pero si cambiamos y decimos lo siguiente, el concepto de dignidad como fundamento de las políticas que rige a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, ahí ya cambia por completo, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierte en el quién, en este caso es en el objeto, es decir, se va a estudiar lo que está haciendo, en este caso, pues este organismo, ¿vale? Lo que está haciendo este organismo se convierte en el quién. ¿Y en dónde? Hemos dicho, Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Entonces, fíjense que hacer un título de investigación para una investigación de corte académico en realidad es una cosa muy compleja, pero es fundamental iniciar ahí porque va a ser la brújula en la que nosotros nos estaremos apoyando, con la que nos vamos a guiar para los otros elementos. Ahora bien, toda vez que nosotros ya tengamos seleccionado o elaborado lo que es nuestro título de investigación, cuando ya sabemos qué conceptos o qué variables vamos a estudiar y además ya sabemos sobre quién lo haremos, sobre una empresa en particular o una empresa del sector privado. Por ejemplo, si fuese el caso de educación, puede ser, no sé, en alguna escuela primaria, en alguna escuela secundaria, en alguna universidad. Si hablamos de administración, puede ser una empresa que exporta, pero también les decía, puede ser una empresa del sector público, ¿vale? Eso puede variar. Cuando ya tenemos nuestros conceptos, ya sabemos el objeto de estudio o el sujeto de estudio y también donde ya sabemos en dónde lo vamos a realizar, bueno, ahí la perspectiva sin duda cambia. ¿Por qué? Porque ya se tiene una investigación y ya se ha dicho sobre qué se va a proceder con dicha investigación. Es decir, solamente podemos investigar una cosa, aunque esa cosa, ese problema o ese fenómeno se contextualice en una realidad pues concreta. Por ejemplo, hay una universidad donde tengo alumnos del extranjero, alumnos colombianos, y por ejemplo, en este caso de los alumnos colombianos, yo no conozco dónde está Tolima, es que sería un distrito de Colombia, el equivalente a un estado en México, pero aunque yo no sepa dónde está Tolima o la ciudad de Ibagué, en Tolima, en Colombia, ahí me están diciendo que esa investigación de educación la hicieron en una escuela primaria en el distrito de Tolima, en Ibagué. Ah, perfecto. Ya si después yo soy muy curioso, si quiero realmente analizar si esa investigación está bien hecha o no, bueno, ya yo tendré que hacer mi propia tarea. Que de alguna manera, alumnos, esto es importante que lo noten desde ahora. Para poder hacer investigación, nosotros tenemos que evaluar toda la información que hay al respecto sobre ese problema que vamos a investigar.
Entonces, de la misma forma, cuando nosotros estamos revisando otras investigaciones, pues tenemos que informarnos para saber si dicha investigación nos sirve o no nos sirve. Es decir, debemos tener un criterio para poder discriminar en el mar de información que tenemos qué sí será de utilidad y qué sí vamos a utilizar pues como recurso, pero también tener la capacidad de decir esto no y decir por qué también esa parte la hemos omitido, ¿de acuerdo? Vale. Toda vez que hemos, fíjense muy bien, enunciado en el título de investigación el problema que vamos a tratar, pues es momento de que se aborde el problema en sí mismo. Por eso te dije, en el título ni vas a explicar el problema, ni lo vas a justificar, solamente lo vas a enunciar. Cuando llegamos al planteamiento del problema, aquí es donde me vas a decir de qué se trata el problema y además lo vas a contextualizar, ¿de acuerdo? Entonces, en el planteamiento del problema, y te recuerdo, toda investigación de corte académico aborda problemas, de lo contrario estaríamos haciendo descripciones. Y no está mal hacer descripciones, no está mal hacer resúmenes, pero no estaríamos haciendo una investigación, ¿de acuerdo? Bueno, el planteamiento del problema describe de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que circunscriben el tema de estudio. En este apartado es donde se refiere el problema en sí mismo. No se busca resolverlo u ofrecer soluciones, sino que se trata solamente de presentarlo, decirle a la comunidad qué es lo que se investigará. Vamos paso a paso, fíjense muy bien. Cuando tú tienes la obligación de presentar tu problema, pues deberías decirnos los aspectos teóricos en los que te estás basando. ¿A qué nos referimos con esto? Si hay alguna teoría en particular en la que te vas a apoyar, y si no hay una teoría, pues decir quiénes son los principales autores, las principales escuelas o corrientes del pensamiento en las que te puedes apoyar o tomar como referencia, pues para abordar el problema que vas a estudiar. Incluso alumnos, aún y cuando sea algo, por ejemplo, muy particular de administración, que quieres analizar, por ejemplo, la norma ISO 9000, incluso cuando es algo así tan concreto, si mal no recuerdo, esta norma habla sobre la higiene que se debe tener en los establecimientos que venden comida, restaurantes, fondas, etcétera. Bueno, aún y cuando vas a analizar una norma de este tipo, debes estar bien centrado y decir, pues, por qué de alguna forma o desde qué formas del pensamiento, con qué teoría te estás apoyando, pues, para darle cierta importancia a esa norma, ¿ok? No porque algún texto de corte jurídico ya esté establecido, pues no significa que ya por eso nosotros no nos apoyaremos en teoría al respecto, ¿no? Siempre lo tenemos que hacer. Ahora, la parte epistemológica y empírica, pues hacen referencia a eso, a que nos digas qué problema, empíricamente, qué problema vas a abordar, qué fenómeno vas a estudiar y por qué, pues lo consideras importante, ¿de acuerdo? La parte conceptual, pues es que nos precises muy bien esos conceptos, si es dignidad, si son derechos humanos, si es análisis FODA, si es rendimiento o mejoría, si es organización, desarrollo organizacional, etcétera. Bueno, pues que nos digas de qué forma estás trabajando estos conceptos, por qué. ¿Y por qué te he dicho, perdón, no te lo dije, pero te lo digo ahora, que cuando nosotros utilizamos las variables, preferentemente, alumnos, y es una recomendación, y se los digo ya pues por la experiencia que tengo, cuando nosotros tenemos tres variables o tres conceptos, nosotros tenemos mayor oportunidad o mayor posibilidad para fraguar, para construir el problema de investigación. Seleccionar, especificar y describir estos conceptos cuando nos estás diciendo cuál es el problema en sí mismo, pues es algo muy importante que sin duda logrará clarificar lo que estás exponiendo o aquello hacia lo que te vas a enfrentar en un futuro próximo, que en este caso sería pues en investigación que vas a realizar. Por eso les decía, hasta esta parte no se trata ni de que nos digas a qué quieres llegar, pues porque todavía no has investigado. Por eso no puedes ofrecer soluciones,
No, solamente dime cuál es el problema en sí. Pues yo detecto que el concepto de dignidad es uno de los conceptos fundamentales para que los derechos humanos se hayan conceptualizado, se hayan forjado, también se hayan positivizado, es decir, que haya las declaraciones universales que conocemos. Y yo considero que sin el concepto de dignidad, difícilmente nosotros hubiésemos como cultura forjado lo que son los derechos humanos. Entonces ahí ya se va evidenciando cuál es el problema en sí. Analizar realmente si dicho concepto fue fundamental o no para lograr considerar la constitución de los derechos humanos. Perfecto. En el otro ejemplo que les estoy diciendo, yo considero importantísimo, fundamental, lo que es el concepto de análisis FODA, de este análisis en sí mismo, porque considero que con él cualquier empresa, y ya cuando decimos esto es porque nos estamos arriesgando, ¿ok? Pero de eso se trata la investigación. En la investigación también hay que arriesgar, de lo contrario no avanzaríamos como civilización. Yo considero que este es el análisis más importante o es el análisis pilar que puede ayudar a cualquier empresa a mejorar sus rendimientos. Perfecto. Entonces, tu problemática se centra en estudiar, pues, de qué manera un análisis FODA realmente ayuda o no a mejorar el rendimiento de una empresa en el sector privado. Porque hemos dicho privado, ni siquiera público o una empresa en general. No, privado, o sea, solamente vas a estudiar el sector privado. Este es el planteamiento del problema, alumnos. Aquí solamente tienes que especificar lo que tú ves, lo que tú comprendes como problemático. Y no es cosa sencilla. Creo que esta es la parte más complicada de una investigación, la parte del planteamiento y la justificación, pero bueno, seguimos. Para el desarrollo del planteamiento, el investigador puede partir de una pregunta en donde se engloba pues todo el problema de investigación, lo que acabo de decir. ¿De qué manera el análisis FODA logra incrementar los rendimientos de una empresa del sector privado? Desde luego, esta pregunta se va a convertir en la pregunta general de investigación. Por ello conviene formularla en términos generales, pero abarcando los conceptos o las variables de la investigación. Esto ahorita lo vamos a precisar. Aquí no me quiero demorar mucho porque no quiero ir corriendo en los minutos que nos quedan, pero bueno, adicional a que ustedes han planteado lo que es el problema en sí, ¿de acuerdo? Se les hace también una invitación a lo que es la parte de la descripción. Es decir, para que nosotros logremos comprender cuál es el problema que estás planteando, tú nos puedes ofrecer una contextualización. Y esa contextualización fundamentalmente va a ser una descripción. Por ejemplo, que nos proporciones datos duros, datos estadísticos, donde vamos a ver que por ejemplo, no sé, el 60 o el 70% de las empresas que utilizan análisis FODA, pues realmente han mejorado sus rendimientos. Ese es un ejemplo, ¿ok? Puedes utilizar alguna estadística, si es un problema social, alguna estadística de INEGI, vamos, datos duros, a eso nos referimos, datos duros. No se les pide que sean muy extensos tampoco en la descripción, porque de lo contrario vas a terminar diluyendo el problema. Y no, la descripción es solamente un apoyo para que el problema de investigación quede bien centrado para aquellas personas que te van a leer, porque recuerda, tú puedes decir, yo me entiendo a mí mismo, y eso está perfecto, pero si alguien más no entiende lo que estás haciendo, lo que quieres investigar, pues la investigación no hace sentido. Perfecto. Ahora bien, les decía que la parte del planteamiento del problema es de lo más complejo, porque claro, es cuando nosotros nos tenemos que clarificar a nosotros mismos qué es lo que vamos a investigar. Bueno, la otra parte complicada o la otra parte difícil es la parte de la justificación. Lo demás creo que ya solo es trabajo, pero aquí es donde está lo fundamental. Añadido al planteamiento del problema, vamos a tener lo que es cómo voy a justificar yo una investigación. Yo les propongo 3 preguntas. La primera es, pues bueno, ¿qué debo justificar? ¿Ante quién y para qué? En la justificación se refieren las razones de por qué se investiga determinado tema.
Aquí es donde se argumenta por qué la investigación se puede desarrollar. Y noten, por favor, que he dicho las razones, no los motivos. Los motivos es una cuestión más personal, es decir, porque a mí me interesa el tema, porque siempre me ha gustado el tema, y no está mal, y de hecho no está prohibido justificar con razones personales o con motivos el por qué vamos a hacer una investigación, pero preferentemente hay que ser objetivos y hay que evaluarlo con razones. Para nosotros, para lograr presentar razones, pues tenemos que argumentar. Por eso, si te fijas aquí, el para qué, bueno, ahí es donde tienes que exponer, esta investigación se justifica por lo siguiente. Pero, bueno, esta parte ya se las he dicho, los motivos y razones, pero fundamentalmente, alumnos, son estas tres preguntas, ¿ok? Estas tres preguntas son las importantes y que van a responder a las anteriores, a decir, bueno, ¿por qué debo justificar? ¿Para qué debo justificar? Bueno, la forma delineada en que lo podrías hacer es concretamente respondiendo a estas tres preguntas. Para la justificación, para este apartado de investigación, se proponen preguntas ejes, que por la forma en que están constituidas, aplican para cualquier investigación sin que lo que exigen como respuesta pierda fuerza. Fíjate muy bien. En el título de investigación, tú nos has enunciado el problema. En la justificación, perdón, en el planteamiento del problema, nos has dicho de qué se trata ese problema que vas a investigar. Lo que tienes que hacer en la justificación es darnos las razones de por qué dicha investigación sí se puede realizar. Ese es básicamente el cuestionamiento general. Y para ello te propongo estas preguntas. ¿Cuál es la pertinencia de la investigación? Dicho en otros términos, ¿cuál es el sentido de tu investigación? ¿Por qué tu investigación no es una cosa descabellada? ¿Por qué tu investigación sí la puedes realizar desde derecho, desde administración o desde educación? ¿Ok? Es decir, tienes que pensar también en tu contexto y para que puedas responder a cuál es la pertinencia de investigación y además puedas responder con argumentos, en decir que el sentido de tu investigación radica en que de dicha manera las empresas van a lograr mejorar sus rendimientos. Perfecto, ese es el sentido. ¿Ok? A eso nos referimos cuando decimos algo es pertinente o algo es impertinente. Y en investigación hay que buscar que las investigaciones sean pertinentes, vamos, que tengan pues un sentido, porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo. Segunda pregunta, ¿cuál es la factibilidad de la investigación? ¿Cuál es la factibilidad o cuál es la viabilidad de la investigación? ¿Con qué elementos cuentas para poder desarrollar la investigación? Y hay que decirlo, estamos pensando desde ahora en investigaciones de corte académico. Es decir, aquí no tenemos el subsidio de nadie pues, para poder desarrollar nuestra investigación, pero en el sentido de que es una investigación académica, teórica, etcétera, ¿con qué cuentas? ¿Por qué tu investigación es factible? Es decir, ¿por qué tu investigación sí la puedes realizar y además la puedes realizar en el lapso de un año? Por poner un ejemplo temporal, ¿ok? Y finalmente, ¿cuál es la utilidad? Cuando referimos la utilidad, hacemos referencia o mención a cuál sería el impacto. ¿Qué vamos a obtener nosotros con tu investigación? ¿Qué nos estarás aportando? Finalmente, los marcadores textuales, y esta es una anotación solamente, como son por lo tanto, por ello, de esta manera, nos ayudan a explicitar el argumento que vamos a utilizar para responder estas preguntas en el apartado de la justificación. Perfecto. Bien, otra cuestión, que de hecho, pues ustedes ya lo han podido observar. Las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación nos ayudan porque a nosotros mismos nos clarifican, porque en tanto que nos exigen, pues, nos clarifican en tanto que nos exigen qué es lo que vamos a investigar. Toda investigación debe tener siempre unas preguntas. Si no tiene preguntas, pues significa que la investigación a lo mejor es un resumen, a lo mejor es una descripción, pero no está indagando, no está buscando. Si nosotros realmente queremos indagar, buscar, etcétera, tenemos que investigar y para ello requerimos de preguntas. Siempre debemos tener una pregunta general y debemos tener preguntas particulares. En la pregunta general
nosotros, y aquí quiero que lo notes, nosotros lo que hacemos es nuestro título tentativo o nuestro título de investigación lo vamos a convertir en un título, el título, perdón, lo vamos a convertir en una pregunta general. Fíjate muy bien. Si tú ya me dijiste que vas a trabajar con análisis FODA, con rendimientos y con empresas del sector público, en la pregunta general necesariamente tienen que aparecer otra vez estos conceptos. Porque si tú de pronto agregas uno más, pues entonces ya la investigación ya no es sistemática, porque de pronto ya quieres investigar algo diferente. Por eso, entre el título, la pregunta general y el objetivo general, que ahorita lo vamos a ver, todo es muy similar, alumnos. Es casi repetitivo, solo que cambia la forma. En este caso, pues va a ser una pregunta general. ¿Ok? Ahora, respecto a las preguntas particulares, bueno, aquí se nos dice que mínimo 3 y máximo 5, donde cada una de estas preguntas se centrará en las variables de forma independiente. Es decir, en las preguntas particulares vas a hacer una pregunta para análisis FODA, o sea, para un concepto. Otra pregunta para lo que implican rendimientos. Y otra pregunta, pues, para lo que es una empresa del sector privado. ¿Ok? Estas preguntas son fundamentales. Ojo, perdón. Las preguntas no se responden. Es decir, no se responden en sí mismas. Las preguntas se responden, pero con toda la investigación. Se van a responder en la parte teórica, con lo que es el marco teórico, y en la parte práctica, con aquel instrumento de recolección de datos que utilices, entrevista, encuesta, focus group, un test, etcétera, pues para recolectar datos propiamente, ¿ok? Ya en términos presentes, a eso nos referimos cuando decimos recolectamos datos. Por ejemplo, un censo, perdón, de nueva cuenta, un censo es eso, es recolectar datos, vale. Entonces, estas son las preguntas de investigación. ¿Qué me interesa? ¿Con qué te debes quedar? Solamente se presentan las preguntas, pero las preguntas no se responden. La respuesta la vamos a encontrar a lo largo de toda la investigación. Ahora, por otra parte, vamos a tener los objetivos. Fíjate muy bien, los objetivos son la forma en que responderemos a las preguntas de investigación, pero los objetivos no son la respuesta de las preguntas, o sea, no es una contestación, pues, sino que en los objetivos es donde nosotros decimos de qué manera vamos a lograr responder dichas preguntas de investigación. Por eso los objetivos son la meta. En los objetivos es donde nosotros proyectamos qué es lo que nosotros queremos lograr. Y de igual manera, alumnos, vamos a tener un objetivo general, pues porque tenemos una pregunta general, porque tenemos una investigación, no podemos tener 2 o 3 objetivos generales, y vamos a tener objetivos particulares, mínimo 3 y máximo 5, donde cada uno de estos objetivos estará correlacionado con las preguntas de investigación. Si tengo, de nueva cuenta, 3 variables, pues voy a tener 3 objetivos particulares. Y además, porque ya tengo 3 preguntas particulares. Ojo, el único requisito, alumnos, para poder hacer un objetivo, y esto no solamente es en metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Es en la vida misma. Cuando nosotros nos estamos planteando un objetivo, siempre debemos utilizar verbos en su forma infinitiva, es decir, con terminación ar, er, ir, como puede ser analizar, investigar, explorar, determinar, demostrar, constituir, desarrollar, etcétera. De eso se tratan los objetivos. Es el único requisito. Obviamente, en las preguntas, pues hay que forjar la pregunta con los signos de interrogación. Y para la parte de los objetivos, pues sería esto, utilizar verbos en la forma infinitiva. Los verbos en su forma infinitiva es los verbos no conjugados. Por eso no digo, yo estoy analizando, no, sino analizar. Y tampoco voy a decirlo en su parte sustantivada. Análisis en lugar de analizar, o investigación en lugar de investigar, o exploración en lugar de explorar. Ya quedó claro. Finalmente, alumnos, las hipótesis, y con esta parte es el último subtemita, cerramos nuestra sesión. En las hipótesis de investigación, ¿de qué tratan? ¿De qué van? Bueno,
aquí es donde nosotros sí proyectamos una solución para el problema de investigación que estamos tratando. Es decir, las hipótesis son las posibles respuestas por las que nosotros optamos a manera de propuesta derivadas del problema de investigación. Son la vía por la cual nosotros damos respuesta al problema de manera tentativa y en tanto que hipótesis las tenemos que poner a prueba. Por ello solo nos enfocamos en la hipótesis afirmativa. En cuanto tal, esta hipótesis es la hipótesis de trabajo que nos acompaña durante toda la investigación. O sea, la hipótesis afirmativa o hipótesis de trabajo es la posible solución por la que nosotros estamos optando, y podríamos decirlo en términos pues muy llanos, por la que nosotros estamos apostando para lograr solucionar el problema de investigación. ¿De acuerdo? En esta hipótesis afirmativa de trabajo es donde se muestra que somos capaces de distinguir, plantear y definir un problema. Y debemos ser capaces de, por lo menos, conjeturar una solución, hacernos de los recursos conceptuales y prácticos para llegar a dicha solución. Y hay varios tipos de hipótesis. Está la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, etcétera, pero la más importante es la hipótesis afirmativa. De hecho, las otras hipótesis solo en muy poquitas investigaciones se trabajan. Su sentido es reforzar a la hipótesis principal. O sea, alumnos, que esos conceptos o variables que nosotros hemos seleccionado para nuestro título de investigación y que hemos retomado en las preguntas y que hemos retomado en los objetivos de investigación, también los vamos a necesitar en la hipótesis. Y si lo piensas, esto es una cuestión de sentido común. ¿Por qué? Porque evidentemente, llegados a la hipótesis, no puedes utilizar otro tipo de variables o de conceptos de los que no has venido hablando a lo largo de la investigación. No, obviamente tendrá que hacer, en el ejemplo que hemos puesto el día de hoy, análisis FODA, rendimientos y empresas del sector privado. Y, por ejemplo, la hipótesis podría ser: con la aplicación de los análisis FODA se pueden incrementar los rendimientos en las empresas del sector privado. Ya veremos si con la información teórica y con la información práctica que se recolecte, si esto es así o si no es el caso. ¿De acuerdo? Bueno, alumnos, es lo teórico, o lo que en la plataforma denominan marco contextual, que es básicamente el marco teórico, pero definitivamente el cómo hacerlo, trabajarlo, pues no alcanzo a decírselos en la sesión del día de hoy. Pero bueno, preguntarles si tienen alguna duda, alguna cuestión, algún comentario. Buenas tardes, yo no leí todo bien, salvo que digo, había mandado una pregunta ahí en el chat, pero ya con su misma explicación quedó resuelta, así que no tengo tema. La pregunta era sobre que si pudiese ser el título de una conclusión mía, pues, pero ya por lo que nos explicó me quedó clarísimo. Muchas gracias. Te agradezco, Ángel. No vi la pregunta porque como estaba compartiendo la pantalla completa, pero sí, efectivamente, de alguna manera, el título es ya adelantarnos a lo que vamos a llegar, pues, es adelantarnos ya a esas conclusiones. El asunto es que con la investigación, pues es simplemente encontrar los elementos que van a lograr apoyar a esa, o que van a dar, sí, que van a ser el sustento, el soporte de eso que ya de alguna forma estamos intuyendo como conclusión. Desde luego que puede ser así. Te agradezco mucho, Ángel. David, no sé si tienes alguna cuestión. No, ninguna, profesor. Perfecto. Nos va a restar otra sesión. Esta la voy a hacer ya la próxima semana. No me voy a esperar a la última, desde luego. La voy a programar para la próxima semana, donde les voy a decir, bueno, ¿y cómo se hace un marco teórico? ¿De qué trata eso? ¿De acuerdo? Hoy no lo alcanzo a abordar y con esta sesión pues estaremos respondiendo lo que sería el producto 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho que se hayan conectado. De todas formas, les reitero mi atención, alumnos. Cualquier duda,
por la misma plataforma me pueden preguntar o incluso por nuestro correo institucional. Les agradezco, que tengan una excelente semana y seguimos en contacto. Gracias, Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias.